Y hoy hubo una conferencia de prensa muy importante en el Instituto de Previsión Social de parte del plantel médico y de parte de sus autoridades, Silvio, y dieron cifras realmente que asustan. Sí, 6 de cada 10, por ejemplo, sí, que estaban internados en UTI, fallecieron, en UTI de IPS. Sí, y muchos que fallecieron incluso sin poder acceder a una cama en UTI. Lo que es peor. Otro dato no menor. Sí. Eso en cuanto a defunciones, informaban también de que se habilitó el Hospital Central, algo que ellos no tenían, no hubiesen querido, dijeron hoy, habilitar el Hospital Central como servicio UTI, pero por la situación bastante complicada por la que atraviesan decenas de asegurados también afectados por este virus, entonces tuvieron también que habilitar un sector del Hospital Central para estos casos. Y hablaban también de alguna posibilidad de medicina preventiva con el uso del Remdesivir. El Remdesivir. Sí, escuchamos al doctor Batista, precisamente brindando algunos detalles respecto al trabajo que desarrolla IPS. La próxima estrategia es la de la prevención. Vamos a iniciar lo que llamamos el Hospital Día COVID, donde hay un equipo de expertos que lo que van a tratar de hacer es algo que no está escrito en ningún lado y lo vamos a tratar de escribirlo nosotros, que es cómo adelantarnos a la enfermedad para disminuir el riesgo de internación y, si es posible, disminuir el ingreso a las terapias intensivas. Venimos repitiendo desde el comienzo el sistema de preparar camas, preparar terapias. Hoy eso está perimido, sobrepasado. No hace falta que les diga, la situación está crítica. Entonces, seguir repitiendo la misma fórmula es de necio. Hoy vamos a iniciar un paso previo, que es tratar de medicarle tempranamente a las personas que corresponden para evitar la posibilidad de que lleguen a terapia intensiva, a internaciones y eventualmente a la terapia intensiva. Es todo un desafío que toma esta gerencia de salud por recomendación del comité de expertos. ¿Qué medicación, por ejemplo, doctor? Todavía no está escrito el protocolo, básicamente va a consistir en el uso temprano del Remdesivir. Creo que todos tienen que saber que el Remdesivir es aparentemente útil, pero dentro de los primeros días de la enfermedad. El Remdesivir no es útil en la persona que ya está complicada y mucho menos el que está en terapia intensiva. Entonces vamos a tratar de usar esa droga combinado con otras. Le hemos pedido al Ministerio permiso, autorización para utilizar el plasma convaleciente de COVID. Ustedes saben que nosotros fuimos parte de ese ensayo clínico. La opinión de aquellos que formaron parte del ensayo clínico es de que el plasma tiene un valor y hoy lo queremos demostrar. Vamos a iniciar también el uso del plasma de convalecientes de COVID, porque IPS le dio un plus a ese ensayo clínico. Le estudió el nivel de anticuerpos que desarrollaban los donantes y todo ese plasma, esos 150 o más componentes están almacenados sin uso porque no teníamos permiso. El IPS solicitó el permiso, se le otorgó el permiso por Dinavisa y ahora vamos a utilizar. Bueno, y a su vez también el doctor Oscar Franco hizo mención en esta conferencia de prensa respecto al balance estadístico de la gestión del IPS durante la pandemia, los servicios que se están ampliando también en diversos centros de la previsional, no solamente aquí, sino también en el interior del país. El Hospital Central también, desde hace unas semanas, se ha constituido en un hospital que atiende pacientes COVID. Originalmente el instituto se organizó con un hospital polivalente, que era el Hospital Central, y 2 hospitales COVID exclusivos en Asunción y el área central. El Hospital Ingavi, que era un hospital construido, no todavía habilitado, pero que lo habilitamos para COVID, y el Hospital Geriátrico, que se dedicó solamente a pacientes COVID, y el Hospital Central se hizo cargo de todos los gerontes en su atención en este hospital. Lastimosamente, esa programación, esa planificación fue sobrepasada en esta gran ola que tenemos de ascenso exponencial de casos, y por ese motivo el Hospital Central en este momento también tiene salas de atención de pacientes con cuadros respiratorios COVID, con
unas 80 camas para pacientes no críticos y 6 para pacientes críticos. 6 sin contar las camas de reanimación de la urgencia y de críticos de la urgencia, que son otras aproximadamente 12 camas más. Es decir, tenemos 18 camas para pacientes críticos en el Hospital Central hoy. Por supuesto que últimamente o las últimas semanas permanentemente llenos, con una ocupación del 100% o más, porque a veces tenemos que agregar camas también. Nosotros nunca quisimos que el Hospital Central sea un hospital COVID. La situación nos ha obligado a determinar esto. Si nosotros no decidíamos esa conducta, hoy muchos asegurados no tendrían lugar donde internarse. Por lo tanto, el riesgo que existe como en cualquier otro hospital. Hay que recordar que ningún hospital estaba preparado en el mundo, preparado para esta pandemia. Por lo tanto, todos tuvieron que adaptarse. Nosotros teníamos algunas ventajas, como el hospital el hospital Ingavi y el geriátrico, que pudimos hacer que atiendan exclusivamente pacientes COVID. Por lo tanto, era menor el riesgo para el resto de los pacientes. El Hospital Central también ha hecho eso, ha hecho en una sala que está separada del resto de los pacientes internados, que tiene rutas de traslado de pacientes lo más alejado posible del resto de las salas de internación. Está más cercana, es la sala más cercana a la terapia intensiva, por lo tanto, se hizo rutas de traslado de pacientes marcadas en el piso, de manera que todos se cruce la menor cantidad posible de veces un paciente con COVID con un paciente que no tiene COVID. Y a su vez el doctor Guido Zárate hizo mención, Aníbal, a la cantidad de fallecidos que se están dando en IPS Central y en otros sitios también. Sí. Había un cuadro que estuvo mostrando por ahí. Un aumento del... Lo voy a mostrar en el Ingavi, en los diferentes hospitales dependientes del Instituto de Previsión Social. A ver. Y coincide también con estas cifras del sistema de salud. Sí, o sea, ese aumento exponencial, ¿cómo le llaman? Sí, señor. 6 de cada 10 personas que están en UTI, o que ingresaron a UTI, terminaron falleciendo, según este reporte en promedio. Y por supuesto también hay que incluir a las personas que ni siquiera llegaron a terapia intensiva. Estos son los tantos cuadros que mostraron hoy en esta conferencia de prensa. A ver, si atajamos acá, fallecidos por COVID confirmados 2.173 pacientes, dice. Dentro del sistema IPS. En IPS murieron 2.173 pacientes. Y hay todavía otra cantidad de fallecidos, 61, que veo allá, todavía está en investigación. En investigación. Estamos hablando de que, a ver un poquito, también habla de, fallecidos confirmados, entonces 2.173. Pico máximo de defunciones confirmadas registrado en la semana 14, que va del 4 al 10 de abril. O sea, sí, abril y mayo son los peores meses según las estimaciones de los epidemiólogos. Tenemos más para ver un poquito el número de fallecidos en los distintos hospitales, decíamos, del Instituto de Previsión Social. Van a ver ustedes Ingavi, después los otros hospitales integrados. Vamos a mostrar la siguiente placa que estuvieron exhibiendo en esta conferencia de prensa. Ahí está. El Hospital Integrado Ciudad del Este registra el mayor número de fallecidos hasta hoy, seguido de Ingavi y del Hospital Geriátrico. 542 fallecimientos en el Hospital Integrado de Ciudad del Este. Sí. Ingavi 500. Sí. El Geriátrico Gerardo Bugliarmini 492 o 91. 92, sí. Y después está el Hospital Central del IPS. 168. En Encarnación, 197. Sí. Y después ya en menor medida. En Pilar, 25. Sí, las otras. 368 es Hospital Central, sí. Y bueno, la letalidad global en el sistema es de 0.6%. Sí. Sí. Ahí 368, sí.
Repetimos, en Ciudad del Este 542 en el integrado del IPS. Ingavi 500. Bungermini, que es el geriátrico, sí. Y 492. Los dos hospitales, los que encabezan, digamos, los dos primeros, son hospitales integrados, es decir, no solamente asegurados del IPS van allí. Sino gente no asegurada también. Es así. En el Hospital Central del IPS 368 personas y en Encarnación 197, en Pilar 25, San Pedro 8, Clínica Grendahue 5 y después ya baja el número considerablemente. Así es. 4, 3, 2, 1. Bueno, es lo que decía en esta conferencia de prensa entonces el doctor Guido Zárate. Hubo un aumento del 12% de casos confirmados y un aumento del 20% de fallecidos en las últimas semanas. Los datos de mortalidad y letalidad de IPS que queremos contrastar un poco, ¿verdad? Mostrar que a nivel país, en la semana 13 alcanzó su pico, ¿verdad? Con 395 casos. Y en el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Presentó una curva muy similar, presentando 151 fallecidos en la semana 14, ¿verdad? Prácticamente en la misma semana, coincidiendo un poco con el aumento de casos, ¿verdad? Para mostrarte un poco en los diferentes establecimientos de salud del Instituto de Previsión Social el número de fallecidos confirmados, ¿verdad? que ocurrieron. Y vemos ahí, ¿verdad?, que el de Ciudad del Este con 542 fallecidos, Hospital Ingavi 500 fallecidos, el Gerardo Bungermini con 492 fallecidos y el Hospital Central de IPS 368 y el de Encarnación 197 fallecidos, ¿verdad?, que serían los, vamos a decirle, los hospitales más importantes. Y podemos ver, siguiendo, ¿verdad?, la lista, ¿verdad?, de hospitales de IPS, ¿verdad?, el número de fallecidos. Acá, lo que es importante acá consignar que comparando a nivel país, ¿verdad?, a nivel nacional, la letalidad global del instituto, sumando todos estos hospitales, es del 0,6%, ¿verdad?, en relación a la suma total de casos a nivel país, ¿verdad? O sea, sumando todo lo del Ministerio de Salud más IPS, la letalidad del IPS es del 0,6%. Si es que vemos un poco el número de fallecidos por sexo, ¿verdad?, masculino y femenino, vemos que el sexo masculino es el más afectado, ¿verdad? El sexo masculino es el más afectado y en un rango etario de 70 a 79 años, ¿verdad? Y el rango femenino también en la misma, vamos a decirle, en el rango etario. Y si vemos los pacientes fallecidos, ¿verdad?, el 63% de los pacientes fallecen en sala, el 31% llega a unidad de cuidados intensivos, ¿verdad?, y un 6% que no tenemos datos, ¿verdad? ¿Por qué se puede haber dado ese comportamiento, doctor, de los decesos en sala? Y por falta de terapia, ¿verdad?, falta de camas, o sea, ya... Estuvo esperando, ¿verdad?, o a lo mejor ya son pacientes que llegan así en estado crítico, ¿verdad?, en estado grave, ¿verdad?, en último momento, entonces... Ya no son ingresados. Ya no hay tiempo a lo mejor de ingresar.